Ya. Ok. Eh, Buenas tardes a todos una vez más. Como ya se habrán dado cuenta, pues estamos aquí en la tercera mesa del movimiento, del foro, tercer foro interuniversitario del movimiento Chivitas Políticas. Y el día de hoy nos acompañan dos, caray. El día de hoy nos acompañan por ahí dos grandes activistas, dos grandes personas que para mí es un honor tenerlos el día de hoy. Sin lugar a dudas, son personas que, aunque probablemente no nos conocemos en persona y probablemente si a mí no me conozcan, sí he seguido su trabajo, sí he visto las cosas que hacen. Entonces, yo estoy muy emocionado. Como ya se habrán dado cuenta y ya vieron en el título y en los flyers, nuestra tercer mesa tiene que ver con la violencia hacia la población LGBT+. Entonces, quisiera empezar yo dando una pequeña introducción antes de presentar a los ponentes del día de hoy. El amor se expresa en todas sus formas. Es tan diverso como los seres humanos. Valorarlo incluso solamente como una orientación sexual y excluirlo hacia esa orientación sexual sería un error. Argumentar LGBT-fobia disfrazada de luchas y movimientos legítimos también lo es. Distorsionar teorías y suprimir procesos históricos no solo es negativo, sino que puede arrebatarnos vidas. Hoy, en nuestra tercera mesa del tercer foro interuniversitario, hablaremos de una realidad que no podemos ignorar: la violencia hacia la comunidad LGBT+. Mi nombre es Samuel Cabral y es para mí, una vez más, un honor presentar a los invitados que tenemos el día de hoy. El primero de ellos es Paris del Moral, promotor de derechos humanos, activista, conferencista en temas como nuevas masculinidades, participación ciudadana, diversidad sexual, cultura de la paz y analista político-social. Bienvenido, Paris, esta es tu mesa. Y también por aquí tenemos a Javier, que está teniendo ahorita unos problemas, pero en un momento se podrá conectar con nosotros. Entonces, pues iniciamos, ¿no, Paris, contigo? Si estás de acuerdo, si no tienes ningún problema. Cuéntanos un poco qué es la violencia de la comunidad indígena, por qué le afecta, qué son estas marchas que se hacen año con año, para qué son, para qué sirven, no sé, Paris. Danos una pequeña pues, introducción un poco. Ok, perfecto. Pues mira, de entrada hay que decirlo, ¿no? Cuando pensamos en violencia, pensamos automáticamente solo exclusivamente en violencia física, ¿no? Pero hay que decirlo, la violencia tiene diferentes manifestaciones, diferentes expresiones, como puede ser violencia psicológica, puede ser violencia simbólica, puede ser violencia económica, puede ser incluso violencia política, que hay que felicitarlo, que diferentes congresos del país están armonizando sus legislaturas en materia de violencia política contra las mujeres, pero pues todavía también hay que decirlo, ¿no? Existe esta violencia política hacia la población LGBTI+, hay que aceptarlo, es una realidad de la que poco se habla. Realmente creo que siempre la existencia de la población LGBTI en México y al igual que en el resto del mundo ha estado muy relacionada o ha estado muy vinculada con las expresiones de violencia, ¿no? O sea, diferentes actos de discriminación y sí nos podemos ir, o sea, técnicamente, ¿no? Lo más sonado que vemos en medios es la cuestión de los campos de exterminio o de concentración en Chechenia, diferentes persecuciones de poblaciones en Polonia, y en diferentes países, principalmente Europa del Este es lo que más vemos, ¿no? En los medios, pero poco hablamos de lo que existe, por ejemplo, en nuestro territorio, que eso debe ser muy alarmante. Si bien, pues, las marchas que conocemos como la Marcha del Orgullo Gay y diferentes expresiones públicas, pues van destinadas mayoritariamente al reconocimiento de derechos. Pero también hay que decirlo, hay grupos, hay colectivos, hay diferentes propuestas de activistas en la búsqueda de reconocer, primero, reconocer que existe esta violencia, que está completamente normalizada, desde el humor hay que darnos cuenta, hasta diferentes expresiones, ¿no? O sea, discriminación laboral, discriminación en diferentes ámbitos, por ejemplo, al acceder a posiciones de representación. Ese es otro punto muy importante. Lamentablemente en el país tenemos cifras muy alarmantes, ¿no? Pero lo que más nos debería alarmar es que no hay cifras. No hay cifras oficiales, vamos, ¿no? Hay un concepto que es crímenes de odio, ¿no? Que no se encuentra tipificado en todos los códigos penales del país, si no me equivoco, creo que está aquí en la Ciudad de México, Jalisco, soy consciente de que está, y en algunos otros estados. Pero como tal no existe una expresión que realmente
haga una diferencia entre un homicidio común y corriente, no minimizándolo, quiero aclarar, no minimizando el impacto o lo que representa un homicidio, pero con las características diferentes que podría tener un homicidio un homicidio vinculado al crimen organizado, actividades delictivas, a un crimen de odio, o sea, asesinar a una persona por el hecho de su identidad de género, por su orientación sexual, vamos. Entonces, aquí es lo alarmante, porque existe poca o nada de información. Por fortuna hemos tenido organizaciones como lo es Letra S, que se ha dedicado a recabar y hacer este análisis por medio de los medios, de lo que informan los medios de comunicación, sobre los crímenes o posibles crímenes de odio que hay en el país. Entonces, más o menos podemos ir cuantificando. Lo que dice Letra S es de que, bueno, estas expresiones de odio que terminan en la consecuencia más fatídica, que es el arrebatarle la vida a un ser humano, han ido en aumento desde el sexenio de Peña Nieto, han ido aumentando y no van a la baja. Y sí, nos podemos encontrar con diferentes expresiones de este tipo de crímenes. Lamentablemente las fiscalías no tienen ni siquiera los protocolos, o si tienen los protocolos de atención hacia personas o casos relacionados con población LGBTI, no los siguen, menos contabilizan o de plano no les dan un parámetro diferente a un homicidio por otras razones a estos crímenes. O sea, simplemente pues se pierden. Entonces, no podemos dimensionar la crisis que estamos viviendo de expresiones de odio. Y realmente esto es algo que me gustaría que hiciéramos un poco de conciencia, porque a lo mejor vivimos o nos desenvolvemos principalmente en la zona centro de la Ciudad de México, ¿no? La mayoría de nosotros vivimos en ambientes más urbanos, a lo mejor pues no son el oasis de derechos, ¿no? Y de tolerancia que uno quisiera, de respeto, pero por lo menos no es tan común que a lo mejor nosotros jóvenes universitarios nos encontremos con expresiones tan graves de odio como lo es terminar, ¿no? Que termine en la muerte, ¿no? Nos parece incluso como platicando con amigas y con amigos, me he dado cuenta que hasta les parece como casi una cosa, ¿no? Que es algo propio de Medio Oriente, que es algo de Rusia, ¿no? Que no, aquí no puede pasar. Pero si no, hay que recordar que yo siempre lo he dicho dentro del activismo, la población LGBTI no solamente es Zona Rosa, no solamente es Condesa, no solamente es la Roma, ¿no? O sea, y vámonos a Milpalta, vámonos a Iztapalapa, vámonos a la periferia, ¿no? Vámonos a los demás estados de la República, ¿no? ¿Qué es ser transgénero en una comunidad rural, ¿no? En Sinaloa. ¿Qué es ser un hombre homosexual, ¿no? En alguna sierra o en alguna población indígena, ¿no? Que se rige por usos y costumbres. Son cosas que deberíamos de estarnos planteando en estos momentos. Entender que si bien es importante la lucha por conquistar del matrimonio igualitario, adopción homo, parental y lesbo maternal, ¿no? El reconocimiento de las identidades, pero también es importante garantizar la integridad de los individuos, independientemente de su identidad y independientemente de su orientación. Entonces, es momento de plantearnos de que el activismo no debe ser centralista, las luchas tampoco deben de ser centralistas, deben de empezar a tener interlocución con diferentes realidades, con diferentes expresiones de todos los estados de la República, independientemente de la nacionalidad o identidad cultural y demás, ¿no? O sea, hay que empezar a ver la otredad. Lo vuelvo a repetir, la comunidad LGBTI no solamente es Zona Rosa, no solamente la Roma, no es la Condesa. Vamos a otro punto. Ya hablamos un poquito de lo que es la violencia, la última expresión, ¿no? Pero también nos encontramos, ¿no? El momento de la violencia en el panorama político, que es poco se habla de eso, ¿no? O sea, poco se habla de estas expresiones. Para nadie es un secreto que existen personajes dentro de la política mexicana que tienen una orientación sexual diferente a la tradicionalmente establecida, ¿no? Pero muchas veces la mayoría de los casos se ven obligados a estar rezagados o a estar ocultando esta identidad o esta orientación por el que dirán, por la votación, por el mismo partido al que pertenece. Entonces es importante empezar a abrir las puertas. Por fortuna hemos tenido pues personajes que han roto con esta norma y que han abanderado abiertamente esta
esta identidad, esta orientación, y lo han dicho, lo han aceptado, ¿no? Pero sobre todo en ambientes urbanos, ¿no? O sea, lo podemos ver actualmente en la Ciudad de México, si no me equivoco, con Temístocles Villanueva, diputado local, creo que de la zona de lo que es la delegación, alcaldía Cuauhtémoc, que diga. Pero es importante decir, o sea, cuántas de estas realidades existen en otros congresos, existen en otros estados, y no poder acceder. Entonces, ¿cómo podemos decir, estamos planteando que somos una democracia representativa, vamos, si no se están representando todas las realidades? Y esto mismo pasa, ¿no? O sea, es la misma cuestión que nos llevó a las cuotas de género en los congresos, en los congresos, en los estados, en diferentes, ¿cómo se llama? Organismos, ¿no? Incluso ya en algunos estados, por ejemplo, en las comisiones de derechos humanos locales, existe esto. Por ejemplo, también se está haciendo en cuestión en materia indígena en algunos estados, se está empezando a reformar, pero no se está tocando, ¿no? La representación de que deban existir o no deben de existir. Y sí, digo, no estoy proponiendo en este momento una cuota de población LGBTI, pero estoy proponiendo algo mejor. O sea, ¿por qué no quitarnos ya estos estigmas que genera la violencia desde el punto en el que no te ves representado, en el que no ves tus causas, en el que no ves personas como tú dentro de lo que es el ámbito político? ¿Cómo te puedes sentir representado? O sea, yo creo que debería de existir, erradicar esa cultura, vamos a decirlo, machista, porque la política mexicana, como la mayoría de la política en todos los países, en Occidente y en Oriente, es machista, es un ambiente completamente machista. Entonces, aquí nos vamos profundizando un poco, ¿no? O sea, existen diferentes tipos de política, de violencia, ¿no? Ya vimos un poco de que esa representación, que exige suprimir tu yo, tu realidad, para poder participar de la política. Eso es una expresión de violencia política completamente, y está implícita dentro de lo que es la política mexicana. Pero también vamos a ver cuál es esta cara, ¿no? Dentro de la política mexicana, que es violenta, completamente violenta hacia la población LGBTI. O sea, nos encontramos con diferentes expresiones de diferentes institutos políticos. Antes eran más comunes y normalizadas, actualmente pues ya nos despiertan focos rojos, pero cada vez han vuelto un poco más radicales, ¿no? Lo podemos encontrar con algunas expresiones del Partido Encuentro Social, Acción Nacional por Tradición, ¿no? Y también, o sea, hay que decirlo, ¿no? O sea, también ha habido expresiones por parte de partidos de izquierda, en el ámbito local principalmente, ¿no? Es raro verlo en el ámbito federal, pero existe también. Y o sea, ha tocado ver, por ejemplo, en Nuevo León, expresiones de LGBTfobia viniendo de movimientos, de gente de Movimiento Ciudadano, o sea, de partidos en los que a lo mejor no va con la línea federal, ¿no? De lo que plantea ese partido. Curiosamente, ¿no? Cada vez estos partidos, principalmente Encuentro Social y parte de un ala como más radical, más conservadora, de Acción Nacional, están adoptando este discurso que se ha popularizado mucho en América Latina, ¿no? Esto de que la lucha contra la ideología de género, esto de que se quiere imponer, o sea, se ha popularizado, lo han ido adoptando. Ajá, el lobby gay, por ejemplo, yo utilizo en Nuevo León, existe mucho, ¿no? Carlos Leal es un personaje que hay que seguirle mucho la pista en el Congreso de Nuevo León, que creo que quiere saltar a Cámara de Diputados este año que viene. Entonces, hay que seguirles mucho la pista, hay que poner atención, porque completamente ellos están expresando un discurso de odio, que por fortuna algunas veces ya se logra sancionar o se manda una recomendación por la Comisión de Derechos Humanos que corresponda, pero aún así existe y promueve, y a la vez están promoviendo iniciativas en contra de pues de cualquier identidad, y con una raíz completamente de odio, de expresión de violencia. O sea, por ejemplo, estamos hablando, les voy a poner un ejemplo que siempre ha sido más abordado por el sector de la educación, que es el PIN parental, ¿no? Esta iniciativa que pretende que los padres puedan decir, técnicamente es que los padres puedan prohibir tener acceso, ¿no?, a la educación sexual integral, ¿no? De por sí, vamos a decir, la educación integral sexual en México pues no existe, pero el intento de lo quieren vetar, lo cual es bastante alarmante porque te das cuenta en los argumentos, escucha los argumentos de las personas que están a favor de esta medida, de esta política que a pesar de todo es inconstitucional, hay que decirlo, y la raíz es que les van a enseñar
que tener sexo con hombres es normal. Es que, o sea, les van a enseñar que se deben de casar o los van a hacer gays o los van a hacer lesbianas o no sé. O sea, te das cuenta que es completamente una expresión de odio, ¿no? Y es esta voluntad de negar también dentro de la educación, eh, negar el acceso a información. Porque hay que decirlo, o sea, también parte de la expresión de la violencia que sufrimos las personas LGBTI es que no tenemos acceso a la educación de nuestra identidad, de nuestra realidad, de nuestros propios cuerpos o cómo funcionan. Eso también es violencia, el negarnos. O sea, a mí en la secundaria, primaria, me enseñaron, ¿no? Que pues el útero y el pene, ¿para qué funcionan? Para procrear, cuando el sexo pues no solamente es procrear, seamos realistas, ¿no? Y todo lo que tuve que, lamentablemente, todo lo que yo tuve que aprender acerca de mi desenvolvimiento sexual fue a través de la pornografía, hay que decirlo, porque era el único acceso inmediato que uno pudiera tener, ¿no? Lo cual, hay que decirlo, la pornografía no es educación sexual. O sea, el negar este tipo hay que decirlo, el negar este tipo de información, sabiendo que existe un abanico muy diverso dentro de las aulas de alumnos, con diferentes realidades, diferentes identidades, diferentes necesidades, negarlo, no permitir el acceso a esta información y delimitar la información, la educación, solamente al esquema de procreación o al esquema heteropatriarcal, heteronormativo, pues que excluye. Es una exclusión clara y constante que se le da a muchos alumnos y que tenemos que buscar información quizás en medios pues que no deberían de ser nuestra fuente de información. Y son tipos de violencia de los que poco hablamos, de las que poco discutimos incluso entre la misma población LGBT y más, ¿no? O sea, son tipos de cosas que hemos normalizado, que estamos diciendo, pues bueno, es que existen, ¿no? Y pues estas las cosas y así nos tocó vivir y ya. Pero no debería de ser de esta forma, en lo absoluto debería de ser de esta manera. Y también, antes de terminar mi participación, me gustaría nada más que hicimos este breve recorrido mencionando diferentes tipos de violencia, ¿no? Y que es importante que ustedes vean desde sus áreas de trabajo, desde sus áreas de educación, desde donde se desenvuelven, qué otros tipos de violencia existen, que hemos normalizado y que decimos, pues esa es la realidad, que no debería hacerlo así, ¿no? Y otra cosa, para terminar, el humor. El humor es el disfraz de humor, más bien, el disfraz de humor es la forma en la que hemos normalizado diferentes tipos de expresiones, como lo es el racismo, como es la xenofobia, como lo es la misoginia, el machismo, en fin, el mexicano siempre se ha caracterizado por disfrazar eso. Yo recuerdo que crecí, que mi mamá me decía, el racismo no existe en México, ¿no? O sea, somos buenos, es afortunado que en México no exista el racismo como en Estados Unidos. No, las expresiones de racismo son diferentes y están completamente normalizadas, que las entendemos como nuestra dinámica de vida diaria. Y lo mismo pasa con la homofobia, la transfobia, la bisfobia, la lesbofobia. O sea, es lo mismo, ¿no? O sea, si prendemos la televisión, es probable que todavía sigamos viendo contenido, ¿no? Que hace burla, que hace mofa, ¿no? Expresiones que son disfrazadas de un chistecito, pero perpetúan estereotipos, ¿no? Perpetúan la imagen de inferioridad de ciertas personas por su orientación o su identidad, perpetúan esta imagen de burla, ¿no? Que solamente es un recurso cómico recurrente a esas personas, que su realidad no tiene más complicaciones, ¿no? Más que lo que marca el estereotipo que se está dictando dentro de la comedia. Y uno dirá, pues, ¿qué eso qué, no? O sea, te estás quejando del humor, pues es un humor. No, o sea, eso con lo que tú llamamos humor, que podemos decir que es humor y que lo que crecimos es lo que formó nuestra sociedad y nuestra visión de lo que son las personas homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales, intersexuales. Eso lo formó completamente la visión con la que crecimos y la forma en la que interactuamos con ellas o la forma en la que nos relacionamos o en la que pensamos en qué acceso deben de tener es completamente, ¿no? Incluso temas como el acceso a la salud, ¿no? O sea, esta idea de que por qué debo darle atención a una persona que vive con VIH, si solamente es por andar de caliente, es una cosa que pues, les gusta andar en el relajo, o sea,
una, no hay que estigmatizar la vida sexual de nadie por ningún motivo. Y dos, realmente, o sea, te das cuenta en las conversaciones, con tu familia te lo puedes dar cuenta, o sea, esos estereotipos, lo que tú veas en nosotros los comediantes, Chin Chin, el que no se ríe, y esos programas y demás, o sea, simplemente es el reflejo, lo que repite tu familia es pum, 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 reproduce el mismo discurso. Entonces, es importante, una, que necesitamos que la política esté abierta para todas y todos. Es importante también que el acceso a la educación pues no solamente se concrete en atender las necesidades de un pequeño grupo o de un cierto grupo, sino que sea para todas y todos, ¿no? Para todas las necesidades y que realmente sea una educación integral, que abarque todas las áreas. Y necesitamos también, ¿no? Empezar a visibilizar los diferentes tipos de violencia que existen, los diferentes tipos de, de expresiones de odio que existen y dejarlos de normalizar y atreverse a denunciarlos. Y otra cosa, es muy importante, que el sistema de justicia, que nuestra demanda principal en esos momentos es que el sistema de justicia realmente esté persiguiendo los crímenes de odio, que realmente los esté contabilizando, que nos dé cifras claras y que realmente se atiendan como tal. Y también una tarea importante es exigir que dentro de nuestros códigos penales de nuestras diferentes entidades de la República esté tipificado el delito por crímenes de odio, ¿no? O sea, porque existe una realidad. O sea, así como existió la necesidad, lamentablemente, de que se tipificara feminicidio, porque a las mujeres las matan por el hecho de ser mujeres, existe la realidad de que hay personas trans, hay personas lesbianas, hay hombres gays que están siendo asesinados por el hecho de ser quienes son, nada más. Y es una realidad que estamos invisibilizando y que muchas veces nosotros mismos desde el activismo o desde diciéndonos que somos población LGBTI+, pero que estamos en las zonas urbanas más privilegiadas, olvidamos que existe esas realidades en el resto del país, en la periferia o al otro lado de la colonia, tú lo sabes. Y pues bueno, no quiero extenderme mucho más porque creo que ya se agotó mi tiempo, pero en verdad, y pues bueno, también sigan la lucha que siguen los diferentes congresos en contra de las terapias de conversión, otra expresión de violencia bastante grave, muy normalizada durante años. Y muchas gracias por la invitación, en verdad. No, muchas gracias a ti, Paris. Digo, todavía no te nos vas, todavía no te nos vas. Sí quiero No. rescatar algo de lo que estabas diciendo, y es esta parte de, bueno, son varias cosas. Una de ellas es esta parte de la centralización. Me parece muy importante, no solo por la centralización urbana, la centralización territorial de la que hablaba, sino también por esta idea que hasta hoy tenemos de que la comunidad LGBT es solo y exclusivamente hombres gay, cuando no es así. Tú lo dijiste muy bien, es personas trans, hombres y mujeres bisexuales, mujeres lesbianas, personas asexuales, personas intersexuales, personas queer, gender fluid, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esta centralización escala los límites del territorio, del espacio físico, y se vuelve una, vamos, valga la redundancia, una centralización un poco cultural ya implantada en nuestro pensamiento dentro de la comunidad LGBT. Y antes de que digas también tus opiniones de eso, quiero rescatar también otro punto que me pareció muy importante, que es también esta idea de existe violencia más allá de la violencia física, que fue con lo que iniciaste. Esta violencia afecta a la comunidad LGBT en varias formas y estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, pero también afecta de manera interna. No sé si nos quieras decir algo un poco más de esto, lo he leído muchas veces por ahí y estoy completamente de acuerdo. Ser LGBT no excluye que seas machista, misógino, homofóbico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a veces tenemos esta idea de que nosotros, por ser parte de la comunidad LGBT, pues ya estamos exentos, podemos hacer y decir cosas que no. Y tampoco me digo, hasta probablemente alguien puede decir, es que ya estás tirando shade y perteneces. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, ya lo dijeron en otras mesas hace un rato, que hay que ser personas que se deconstruyan y nos volvamos a construir, ¿no? Entonces, eliminemos estos estereotipos, eliminemos también la xerofobia, que es algo que también estaba hablando Paris ahorita, esta idea de no me apuesto contigo porque tienes VIH y yo no quiero contagiarme y digo, ya se está uniendo también ahorita José, ahorita le damos la palabra, pero sí quiero dejar muy en claro esta parte. No por cuidarnos a nosotros mismos y cuidar nuestras parejas sexuales quiere decir que eso nos da permiso para ser xerófobos, ¿no? Entonces, no sé si quieres decir algo más, Paris, de esto último. Sí, mira, justamente acabas de mencionar la centralización y sí,
la centralización cultural, pero más allá de eso también existe, yo creo que se relaciona muchas veces más con el privilegio también, ¿no? Es más fácil que un hombre homosexual pueda ser privilegiado en diferentes ámbitos económicos, sociales, incluso políticos, que, por ejemplo, una mujer lesbiana o que personas trans o personas bisexuales. Porque existe eso, como los medios incluso han llegado a normalizar, ¿no? Como esta imagen. O sea, yo justamente ahorita que me mencionaba lo de género fluido, recuerdo que me decía un compañero de la universidad, me decía, o sea, yo entiendo que tú seas homosexual, pero esas cosas de género fluido, pues ya me resultan, no, o sea, eso ya no es normal, ¿no? O sea, y muchas veces dentro de nosotras, principalmente hombres homosexuales, ¿qué hacemos, no? O sea, perpetuamos discursos de discriminación contra nosotros mismos o contra otras identidades o otras orientaciones, hay que decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿cómo un bisexual va a ser pasivo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser un hombre bisexual pasivo? O sea, y hay una burla y eso es una discriminación constante. O cómo puede, o esta completa exclusión, ¿no? Hacia las mujeres trans principalmente, ¿no? Por ejemplo, tú te vas, por ejemplo, a los antros que era cuando estaban abiertos antes del COVID, pues, Rico, o La Puri y cosas así. Pues, en pocas ocasiones te llegabas a encontrar a mujeres trans, ¿no? Era la mayoría de la población que asistía ahí ni siquiera mujeres lesbianas, eran pocas, eran las minorías, ¿no? O sea, eran hombres homosexuales, hay que decirlo. O sea, no era un bar LGBT, era un bar para hombres gays, ¿no? O sea, y te vas a las periferias, por Ecatepec, Nesa, otros bares, y ahí encuentras rezagadas, excluidas a estas otras diferentes expresiones, identidades, orientaciones. Porque existe hay que decirlo, existe entre los hombres homosexuales una expresión completamente, una de misoginia, ¿no? O sea, y otra de exclusión y casi reproducción de la heteronormatividad, y lo dices, o sea, me resulta bastante, pues, irónico, ¿no? Pero hay que aceptarlo, es un problema que tenemos y que también tenemos que empezar a erradicar la propia violencia que nosotros estamos generando, reproduciendo y manteniendo, ¿no? Dentro de nuestra población. Claro, no, sí, estoy completamente de acuerdo contigo y digo, para ver la opinión y escuchar un poco la opinión de José Javier, que ya se nos unió por acá. Antes de que empiece a hablar, pues, no lo he presentado, vamos a decir un poco más de quién es. José Javier Apolinar es estudiante del 8º semestre de la carrera de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es consejero universitario, director estatal de la Red Nacional de Juventudes Diversas de la Ciudad de México, integrante de la Coordinación de Educación de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en la Ciudad de México y, por supuesto, ha participado en otros conversatorios, ponencias, talleres enfocados en la participación de las juventudes de la política actual mexicana, la administración pública federal y local y la reivindicación, lucha y promoción de los derechos humanos de la población LGBT+. Entonces, bienvenido, José. Ya lo dije hace rato antes de que iniciáramos, pero lo repito, al igual que con Paris, para mí es un honor estar con ustedes en esta mesa, aunque sea de forma virtual, ya habrá tiempo para conocernos. Entonces, bienvenido. Esta es tu mesa. Estábamos platicando un poco más sobre primero, la violencia y cómo afecta esta a la comunidad LGBT en el caso específico, y después cómo nosotros reproducimos esta violencia dentro de nuestra propia comunidad. Entonces, adelante, Javier, tienes el micrófono. Ahora sí que es tuyo. Hola, pues muchas gracias. No sé si se me escuche bien porque voy en el transporte público. Pues bueno, primero agradecerles la invitación a este foro. Creo que es bien importante que hablemos sobre las violencias. Hablábamos en la mañana, creo que una de las violencias que más se ha invisibilizado es la violencia hacia las poblaciones diversas. Y quiero referirme a ellos como poblaciones porque efectivamente desde la Red Nacional de Juventudes Diversas nosotros lo que pues consensamos es justo que no existe una comunidad como tal. Y esto empieza por poblaciones diversas. Las poblaciones LGBTTIQ+, lamentablemente tienen unas conductas bastante discriminatorias entre sí. A esto le llamamos la endodiscriminación. ¿Qué quiero referirme con la endodiscriminación? La discriminación hacia adentro. Y es bien importante que visibilicemos esto, porque justo hablaba con unos iguales respecto a que a mí me parece increíble cómo es que la
la maneja en el ambiente. Y ellos me dijeron, pues la comunidad oso es clasista. En ese momento no entendí hasta que me dijeron una frase de ellos que es muy famosa, que es, si no es blanco, es marrano. Esa es una frase. La comunidad oso apropió esa frase. Y así como esa frase, también entre la población LGBT, que es lesbianas, gays y bisexuales, justo también existe esto de por ser más femenino es más discriminado. Y eso tiene que ver con los micromachismos y machismos dentro de la propia población LGBT. Es bien interesante cómo pareciera y se podría decir que la población LGBT es una población más sesuda, que tiene mucho más conocimiento respecto a pues el género y todas estas diversificaciones del género, pero no, la realidad es que somos machistas, porque los gays no buscan otros gays, buscan replicar estos estereotipos heterosexuales, machistas, heteronormados, sexo, una sociedad sexogénero, ¿no? Que le satisfaga en la cuestión cualitativa y cuantitativa. Entonces, me parece muy, muy trascendente que se hable de las violencias, porque justo para hablar de violencias creo que hay que empezar por hablar de la endoviolencia, ¿no? La violencia que existe dentro de nuestro propio gremio. Y después explicar por qué esto, la violencia dentro de, explica la violencia como nosotros replicamos de acciones, pues se ve la sociedad no está como las locas, como las vestidas, como todo esto, haciendo caso obviamente a estos eh, adjetivos calificativos peyorativos, ¿no? Que sin duda llevan una carga muy, muy fuerte. Hablábamos en la mañana que la discriminación y la violencia lleva a un lugar, y ese lugar es la muerte, los daños psicológicos. Entonces, creo que debemos de ser muy, muy, muy cuidadosos con este sentido. Perdónenme si se escucha mucho ruido, pero voy en el metro, disculpen. No, no te preocupes. Pues, y bueno, hablando de la endodiscriminación y la exodiscriminación, podemos entonces también partir de todo una gama que incluso la propia población o las propias poblaciones han adoptado, ¿no? Para referirse entre ellas mismas. Por ejemplo, tenemos a la población trans, travesti o transexual, o incluso las poblaciones intersexuales, que son una de las poblaciones menos visibilizadas y con más violencia. Porque últimamente se ha hablado sobre las infancias trans y sobre la intersexualidad. Lo que no se dice es que antes de llamarles intersexuales, se les llamaba hermafroditas, una cuestión que era completamente peyorativa y degradaba el término de la intersexualidad. Entonces, si ya de por sí es difícil vivir con todo esto, nacen con un estereotipo, con un nombre, con un rol de género que a veces no les corresponde porque no es el que ellos eligieron, sino el que sus padres al nacer les proporcionaron. Entonces, también todas estas leyes que hablan del cambio de género, del cambio de rol en la sociedad a través de mecanismos legales, son un triunfo ante estas violencias que se viven, que justo, esta es una violencia que, como diría Pierre Bourdieu, una violencia que no se ve, una violencia simbólica, porque finalmente, si tú como padre, como madre, estás viendo que tu hijo tiene genitales tanto masculinos como femeninos, lo más prudente que podrías hacer es reservarte ese derecho o aplicar una política pública que busque efectivamente resarcir estos daños y no tener un problema más allá. A mí me ha pasado, por ejemplo, recientemente firmamos la Asociación Civil de la Red Nacional de Juventudes Diversas y una de mis compañeras es una mujer trans. Al presentarnos con el notario, ella tiene el nombre todavía de Mario. Ella es muy conocida, es la diseñadora de modas María Ponce. Y el notario se le queda viendo como, ¿en serio es ella? Para mí
ese fue un gesto de discriminación, porque incluso si ella no quiere o no ha podido tramitar el cambio de nombre, se le tiene que respetar su identidad y su rol de género en la sociedad. Entonces, es muy interesante cómo estos roles, cómo estas identidades de género forman parte del día a día. Y no empiezan con violencias, empiezan con discriminación. Y estas pequeñas discriminaciones que a lo mejor los ciudadanos de pie las vivimos y se hacen visibles cuando, por ejemplo, a Pepe y Teo, a Pepe de Pepe y Teo, no lo dejan entrar a un antro, a un antro, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Y eso habla de otra forma de discriminación, la pigmentocracia. claro. La pigmentocracia por el hecho de ser morenos o por el hecho de ser blancos, ya tenemos asignados roles y también a dónde pertenecemos en la sociedad. Entonces, justo también estas formas de violencia que son tomadas por Pierre Bourdieu como violencia simbólica o violencia invisible, justo pues nos hablan de una violencia normalizada. Ay, no sé si soy yo el que dejó de oír. Ah, ok, bueno. Que Ya trastoca sin duda sociales y que la población es LGBT. Concluyo diciendo que finalmente las juventudes diversas, tenemos un rol muy importante en la sociedad y sobre todo en México, que es alzar la voz y ayudar a que tengamos representación en los órganos de... ¿Cómo queremos, de verdad? Yo les vuelvo a decir, ¿cómo queremos que se hagan políticas públicas en torno a las poblaciones diversas, a las lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, travestis, transgénero, intersexuales, queers, osos, twins? ¿Cómo queremos que haya eso cuando ni siquiera tenemos representación en los órganos legislativos? Es momento, de verdad, de alzar la voz y de decir, estamos aquí, estamos luchando por nuestros derechos y también formamos parte de una sociedad que nos tiene que hacer caso y que, por supuesto, nos tiene que dar un lugar en los órganos legislativos. Y desde ahí, desde nuestras trincheras, desde las asociaciones civiles, desde estos propios foros, ¿no? Alzar la voz y decir, ya basta de la discriminación, ya basta de la violencia, pero también basta de que el gobierno y de que el Estado nos ignore, ¿no? Y no cree nuevas políticas públicas y no presione en torno a la lucha de derechos humanos como es los matrimonios del mismo sexo, la adopción y todo esto, que también son formas de violencia, una violencia restrictiva de los derechos humanos. Es cuanto, la verdad me da mucho gusto, fue un calvario, pero sigo atento para las respuestas de las preguntas. Y un gusto, París, un gusto, Sam, un gusto, Liliana, y estoy atento a las preguntas. Gracias. No, muchas gracias a ti. Igual, algo que también quisiera rescatar de lo que dices es esta parte que también ya mencionó un poco Paris, de los comentarios que existen dentro de la propia comunidad LGBT. Hace poco encontré un comentario por ahí en alguna red social, digo, no es una promoción para mí, pero ustedes ya saben que los que nos están viendo probablemente que hago TikToks un poco de esto, de la visibilización de la comunidad LGBT, y había uno por ahí en otro TikTok que decía, únete a la verdadera comunidad LGB, nada más, excluyendo a las personas trans. Por supuesto, me saltó mucho, me hizo mucho ruido, porque cuando me puse un poco a investigar el debate que estaba teniendo esta persona con quienes les respondían, me saltaba mucho la idea que tenían, y que no es exclusiva de esta persona, sino que la ha oído de seguro en otros lados, porque también la he escuchado yo en muchos lugares, que las personas trans, como ya lo dijo Javier y como ya lo dijo Paris, son menos solamente por ser trans, o no deberían de valer, o no valen lo mismo que cualquier otra persona, como si para empezar ni siquiera fueran personas, ¿no? Entonces ahí hay un foco rojo que creo que es importante atender. Y la otra cuestión es que como científicos sociales, que creo que todos los que estamos en esta mesa el día de hoy, pues estudiamos creo que lo mismo, a mí me parece muy importante recalcar que la teoría no hace la realidad, ¿no? Que la realidad es la que trata bueno, más bien existe y la teoría es la que se acopla a ella.
Entonces, que en los libros de texto o en la academia no exista la letra T, la letra I, la letra Q, hablando de diversidad, no quiere decir que en la vida diaria no esté, ¿no? Y también otra cosa de la que estabas hablando hace poco, Javier, es esta idea de la identidad de género y de la expresión, de cómo te reconocen y te asumen el resto de las personas. Hace poco tuve la oportunidad también de tomar un curso del CONAPRED y en una parte en donde explicaban qué significa expresión e identidad de género, decían que la identidad de género era un 90%, un 50% cómo te identificas tú y un 50% cómo te identifican los demás. Por supuesto, tiene algo de razón, pero yo cada vez que tengo oportunidad siempre digo que no es así, que los porcentajes están mal, que es un 98% cómo te identificas tú y un 2% cómo te identifican los demás. No podemos excluirlo porque sí es importante que respetemos los pronombres de las personas trans, que respetemos el lenguaje inclusivo para las personas que no se identifican con un solo género, pero además hay que tener muchísima conciencia de que no solamente debemos de asumir el sexo ni la orientación sexual ni el género de las personas cuando las conocemos, que es algo que le pasa mucho especialmente a las personas queer o gender fluid, ¿no? Entonces, no sé si quieras apuntar algo más o decir algo más de esto, Javier, Paris, antes de pasar a las preguntas. No, tomaré su silencio como uno. ¿Está tu micro apagado, Paris? Bueno, es que yo pensé que iba a hablar José Javier, pero bueno, antes de eso me parece muy importante, ¿no? Rescatar, sí, ¿no? Este concepto que me fascinó de José Javier, endodiscriminación, porque sí la hablamos, sí la tocamos, pero no es algo que sea muy común y más bien pues como que nos pasa de lado, ¿no? Porque seguimos reproduciendo estos discursos, seguimos reproduciendo los mismos estigmas de los micromachismos, como él mencionaba, y diferentes acciones que realmente que restan, no suman, ¿no? Entonces sí, por eso yo me refiero como población LGBTI, más no como comunidad, ¿no? Porque no existe, pero yo creo que es momento de empezar a avanzar hacia ese rumbo y empezar a buscar, ¿no? Desde una interseccionalidad, revisando obviamente nuestros privilegios, que como individuos contamos cada persona o con los que no contamos, y empezar a apostar por una lucha en donde se pueda garantizar el acceso y el reconocimiento, el acceso a las oportunidades para todo el mundo y el reconocimiento de los derechos, porque hay que decirlo, los derechos es un concepto también muy negativo, que es una expresión de violencia entre la política mexicana y de muchos países, que es que los derechos se les están regalando o son privilegios para poblaciones diversas, y no, los derechos pues solamente se reconocen, no hay que decirlo, y también hay que mencionar en el punto de que los derechos no se piden, no se ruegan, no se consultan, no se votan, ¿no? Los derechos se arrebatan, se exigen y se arrebatan, así son las cosas. Y hay que tenerlo muy presente. José Javier, no sé si tú tengas algo más que decir antes de pasar a la lectura de los comentarios. Claro que sí, pues efectivamente yo tomo el tema de la endodiscriminación justo porque es una violencia invisibilizada. Estamos hablando de violencias a las poblaciones diversas, ¿no? Y en este sentido se agravan, o sea, las violencias, igual la endodiscriminación como violencia dentro de la comunidad, se agrava conforme tienes características diferentes. Por ejemplo, eres gay, pero aparte te gusta vestirte con faldas, pero aparte tienes lentes, pero aparte eres gordo, pero aparte eres moreno. Entonces, todo esto se conjunta y estas pues cualidades cualitativas, ¿no? Lo que hacen justo es agravar la discriminación, agravar la violencia y todo. Lo único y con lo que terminaría sería pues extender el hecho de que somos poblaciones diversas, convivimos en un solo ambiente que es diverso y muy interesante, pero también no está bien las formas de violencia y sobre todo pues normalizar las violencias que son invisibles, dijera Pierre Bourdieu.
Y entonces, en este sentido, pues solamente me queda decirles que los jóvenes, las juventudes diversas, no somos el futuro, somos el hoy de este país y debemos pues de esforzarnos para lograr efectivamente los derechos. Es lamentable lo que dice París, de que pues los derechos aquí se arrebatan, pero es la realidad. En México, para tener los derechos, por ejemplo, del matrimonio o del aborto o de otro tipo de derechos, se tiene que quemar, se tiene que marchar, se tiene que presionar, porque si no, nunca llegamos a esto. Y es terrible que tengamos que hacer organizaciones civiles y tengamos que hacer pues todo esto para concientizar y para poder obtener estos derechos que deberían de ser garantes, porque justo los derechos humanos son derechos inalienables del ser humano. Y entre ellos, así como dice la Carta de Derechos, finalmente es tener estos derechos humanos, es tener pues garantías individuales. No, pues muchas gracias. Digo, completamente de acuerdo contigo. Ya para leer un poco los comentarios que nos dejaron por acá. El primero de ellos no es una pregunta, es un comentario que igual si ustedes quieren desarrollar, pues por supuesto. Jos López nos dice, en México aún la Iglesia Católica tiene mucho peso en la vida tanto política como social y esto nos afecta muchísimo en cuestión de nuestros derechos. Yo estoy completamente de acuerdo. No sé si ustedes quieran agregar algo más de este comentario, porque pues no nos pregunta nada directamente. Adelante, París. No solamente hay que mencionar lo que la Iglesia Católica, ¿no? Hay que empezar a darnos cuenta que cada día existe más una presencia de organizaciones evangélicas que, con fines políticos, hay que decirlo. Yo respeto completamente la libertad de culto, que cada quien crea en lo que quiere, asista a la denominación religiosa que más le convenzca, pero la violación del Estado laico es lo que debería estarnos preocupando, ¿no? Y hay un patrón que empezamos a seguir de las extremas derechas en América Latina, que es esta relación entre políticos de ultraderecha y grupos evangélicos, ya ni siquiera la Iglesia Católica, ¿no? Y eso es algo que podemos ver cada vez de forma más frecuente, por ejemplo, en Encuentro Social, ¿no? Ni siquiera en Acción Nacional, en Encuentro Social podemos verlos, y incluso son las personas que abiertamente postulan o mencionan discursos más agresivos, más radicales que, por ejemplo, un católico conservador, ¿no? O que llegan a hacer intentos más graves, hay que mencionarlo, y es algo muy presente. Y quiero que tomemos como ejemplo a Brasil. Brasil se ha extendido demasiado estos grupos evangélicos con fines políticos, a tal grado que impulsaron a Bolsonaro a llegar a la presidencia, a tal grado que tienen milicias, a tal grado que perpetúan diferentes crímenes de odio, donde incluso, por ejemplo, el alcalde o exalcalde, no recuerdo si ya terminó su periodo, de Río de Janeiro, ¿no? Un ex pastor evangélico, hacía discursos abiertos en contra no solamente de poblaciones diversas, sino en contra de la población católica. Entonces, hay que poner ojo en eso, ¿no? Cada día son más presentes, cada vez sus expresiones son más fuertes y poco se hace, ¿no? Poco se hace. Por ello, una cosa, o sea, se les volvió a admitir que volviera a ser partido, ahora Encuentro Social, que Encuentro Solidario, ahora, Solidario. Cuando realmente el INE decía, algunos miembros del INE decían, es que tienen ministros de culto dentro de sus filas, dentro de sus representaciones. Y la cosa es que ya no es que no se pueda acreditar eso. O sea, es una vil tontería cuando sabemos, ¿no? Basta con ver sus perfiles, basta con ver sus acciones, basta con ver sus publicaciones para ver hacia qué lado están. Entonces hay que tener cuidado y la lucha por nuestros derechos no solamente debe ser por nuestros derechos, también debe ser por mantener, por respetar y concretar, porque nunca se ha terminado de concretar lo que es el Estado laico en el país. Exacto. José Javier, no sé si quieras decir algo de este comentario o pasamos al siguiente. Sí, sí, es que justo es mi tema y es bien interesante porque efectivamente hay que tener mucho cuidado, incluso en las coaliciones que estamos viendo ahora para el 2021, porque partidos que se decían de izquierda, ¿no? Que abiertamente tienen incluso, pues, algunos candidatos LGBT, ¿no? Buscan ahora ir aliados con el PRI, con el PAN,
Sí, creo que se nos fue todo el esto título. de la restricción de los derechos humanos. Entonces, me parece bien importante que se analice este tema, sobre todo las coaliciones y cómo estas incongruencias entre los partidos nos llevan a deliberar cuáles son las verdaderas críticas, porque justo la ciencia política estudia la adquisición y cómo gobernar, cómo tener el poder, cómo conservarlo y todas estas cosas. Y es claro que son estrategias políticas, ¿no?, que implementan los partidos, pero que sin duda deben alertarnos porque afectan las agendas de los movimientos, afectan las agendas de los derechos humanos y por supuesto afectan las agendas, pues todos los colectivos que buscamos los derechos para todos. Y eso es bien importante. Qué bueno no es la cuestión de buscar privilegios para la población LGBT, es buscar derechos que deberían de ser garantes todos los individuos, todos los seres humanos, como miembros de una sociedad, entre comillas, igualitaria y soberana. Entonces, pues es bien interesante y qué bueno que lo trae a colación, porque bueno, los partidos políticos forman un papel muy importante en la sociedad mexicana. Sí, muchas gracias. También estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que esto lo voy a decir siempre, pero de verdad estoy muy, muy de acuerdo con lo que están diciendo. Bueno, Guadalupe López nos dice por acá, desde su opinión, ¿qué tanto le falta a la sociedad mexicana para comprender o entender que existen diferentes tipos de violencias que afectan al desarrollo de las personas LGBT+? No sé quién quiere empezar. Bueno, me parece muy importante, ¿no? El punto. Siempre, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto está preparada la sociedad mexicana? O sea, siempre. Recuerdo que cuando empecé a hacer activismo hace ya algunos años ya para atrás, me encontraba mucho con eso, con ese argumento. Me acuerdo que una vez fui a dar una conferencia justamente a CEU, a la Facultad de Políticas y Sociales. Y recuerdo que me decía un chico de ahí, o chica, no recuerdo exactamente quién era, pero alguien me dijo, es que México no está preparado, no está preparado. Y me puso a reflexionar mucho eso y me quedé con esa idea. Y fue como de... y después platicándolo con los demás panelistas, que de hecho era Temístocles, que todavía estaba como secretario de Diversidad Sexual, Antonio Medina, e incluso había un panista de Acción Juvenil. Y platicándolo con ellos, llegamos a la conclusión es que no, México no tiene que estar preparado, porque si esperamos a que esté preparado, jamás lo va a estar. O sea, tiene que vertirse los argumentos, tiene que vertirse la información, tiene que empezarse a moldear, se tienen que hacer las políticas públicas necesarias, las reformas, se tiene que visibilizar por ese mismo hecho, porque la gente no es que no esté preparada, sino no lo acepta, no lo entiende, ha perpetuado o ha crecido en una realidad muy diferente, excluyente. Entonces, no estamos, cuando se trata de proteger a minorías, por así decirlo, no se tiene que esperar el consenso de las mayorías o esperar un cambio que venga de ellos, no. Los cambios siempre tienen que provenir desde el sentimiento de la opresión, desde la lucha de los colectivos, de la sociedad civil organizada, tiene que nacer y emanar. ¿Para qué? Se tiene que ir modificando. Y a esto rápidamente quiero decir, cuando se hicieron las sociedades de convivencia en la Ciudad de México, allá en los años 2000, el presidente el antecedente antes de que fuera el matrimonio igualitario, se hizo una consulta, ¿no? Se hicieron encuestas de cuántas personas estaban a favor, ¿no? De que existieran esta figura, ¿no? Que ni siquiera, pues, también es discriminatoria porque pues, nos termina por garantizar de forma igual, ¿no? Un derecho. Y decía que solamente el 30% de la población de la Ciudad de México estaba a favor. El resto estaba en contra. Y lo mismo pasó con el matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Y ahora las cosas se voltean. Ahora es aproximadamente un 60% de la población de la Ciudad de México que se encuentra a favor del reconocimiento del matrimonio igualitario. Y esto fue fundamental, y no solamente fundamental en el territorio de la Ciudad de México, bueno, Distrito Federal en aquel entonces,
por el hecho de reconocer, sino fue fundamental por el cambio de la transformación de conciencia que tuvo, no solamente dentro del territorio del Distrito Federal Ciudad de México, sino dentro del resto del país, ¿no? Que abrió la puerta hacia que otros estados se pudieran proponer, se pudiera discutir, y la sociedad empezó a decir, pues sí, o sea, no se acabó el mundo, ¿no? Como nos decían, o sea, no pasó nada, y qué bien, ¿no? O sea, hay personas que dentro de su intolerancia son tolerantes, por así decirlo, dicen, ay, qué bonito, ¿no? O sea, no entiendo, pero o sea, no hay que esperar a que las cosas cambien o que lamentablemente, porque nunca va a pasar. Bien, por eso se llama conservadurismo, es conservar la estructura, la realidad normal, no va a cambiar. O sea, esto tiene que ir cambiando, tiene que ir modificándose la realidad política, la realidad legal, tiene que irse modificando con esfuerzo, con luchas, y lamentablemente cuesta, ¿no? Pero pues no hay que esperar una pauta, ¿no? Claro, gracias. José Javier, ¿tú cuál es tu opinión de qué tanto le hace falta a la sociedad mexicana para comprender y entender que existen diferentes tipos de violencia que afectan el desarrollo de las personas LGBT+? Pues mira, respondiendo a esta pregunta, coincido completamente con Paris. Respondiendo a esta pregunta es bien sencillo. ¿Qué tanto le hace falta? Le hace falta mucho, mucho. Porque ¿cuánto tiempo llevamos reproduciendo el machismo? ¿Cuánto tiempo llevamos reproduciendo el... Ya se nos fue otra vez. Esperemos que ahorita regrese de nuevo. Bueno, si no, pasamos a la siguiente pregunta y ahorita regresamos un poco a su opinión. Shaddai nos dice, París, antes de la comunidad LGBT la comunidad LGBT más y las feministas se unían. Ojalá algún día sea igual. Ya les dije, lo del patriarcado nos afecta a todos. También no hagan menos a los bisexuales y a los de pansexualidad, que son distintos. Yo, antes de que contestes, me voy a atrever un poquito a responder también. Estoy completamente de acuerdo. De hecho, por ahí, en alguna ocasión hay algo escrito por mí que tuve la oportunidad, en donde yo creo que las luchas feministas y la lucha LGBT son hermanas. Tenemos muchas luchas iguales, tanto de reconocimiento como de derechos, como de que no nos violenten, ¿no? Para empezar. Y no sé qué vaya a decir París ahorita, pero sí hay luchas que sin duda nos afectan a ambas comunidades, a ambos movimientos, como es el caso, por ejemplo, del aborto libre, legal y gratuito, perdón, que hay hombres trans que por supuesto abortan y no deberíamos de excluirlos, ¿no? Entonces, perdón que me robe tu tiempo, París, ahora sí, que... ¿Qué opinas de esto, de la comunidad LGBT y el feminismo? Y también lo que nos comenta de la bisexualidad y la pansexualidad. Mira, no voy a hablar yo de feminismo como tal, o qué le compete o no le compete, porque digo, hombres blancos hablando de qué le compete o no le compete al feminismo sobran en muchos medios de comunicación. Claro. Entonces, lo que sí puedo hablar y lo que puedo decir es que es importante la interseccionalidad, ¿no? Acompañar nuestras luchas. Hay luchas que podemos acompañar, hay luchas que nacieron en conjunto, o sea, la libertad sexual, hay que decirlo, este movimiento moderno por el reconocimiento a la libertad sexual que conlleva el empoderamiento de la mujer respecto a su propio cuerpo, la libertad de decidir, a la vez era una lucha a la par, o fue una lucha a la par, junto con el reconocimiento a las personas con orientaciones sexuales fuera de la norma, ¿no? Entonces, históricamente, ¿no? El feminismo ha estado y la población LGBTI han estado trabajando en conjunto muchas veces, muchas luchas han sido acompañadas en conjunto, y sí, muchas cosas nos competen, ¿no? Una más de esas es el Estado laico. Yo creo que es vital, importantísimo para diferentes grupos. Yo creo que en general para todo el país, pero tradicionalmente han sido acompañadas entre diferentes colectivas y diferentes grupos de activismo LGBTI. Entonces hay que entenderlo. Esta división me parece pues absurda, ¿no? Que se ha hecho y que viene por ambos lados, ¿no? Por un lado una misoginia que se presenta en ambos lados, ¿no? Una transmisoginia, y por otro lado, pues también esta idea de que no podemos comparar luchas y que tenemos que estar divididos. O sea, yo creo que en esta máxima, ¿no? Que la unión hace la fuerza completamente. Y así lo hicimos. Obviamente que hay que respetar nuestros espacios, hay que respetar nuestras identidades, hay que respetar nuestras existencias. Por ejemplo, pues sí, o sea, es importante brindar el apoyo a las diferentes luchas,
pero no apropiarnos de ellas, ¿no? O sea, pues sí, como a lo mejor hombres homosexuales podemos estar de acuerdo y tratar de impulsar desde nuestras áreas de comunicación y de relación, ¿no? Esta idea de estar a favor de la interrupción legal del embarazo para mujeres y personas gestantes, pero no podemos apropiar y decir que es nuestra lucha, ¿no? O sea, tampoco es momento de buscar protagonismos donde no debemos de buscarlos, pero sí es importante tener en cuenta que si una vez estas luchas nos unieron, hubo luchas que nos unieron, que nos hicieron trabajar en conjunto, visibilizar nuestros temas, visibilizar nuestras luchas, es importante que lo volvamos a retomar porque pues, las luchas no están concluidas, no se han acabado, se han modificado, ha surgido más teoría por fortuna, como lo mencionabas, que se ha ajustado a las diferentes realidades, pero no ha concluido, ¿no? Y hay que retomar eso, o sea, de los inicios, vamos a la década de los 60, la revolución sexual, la famosa revolución sexual, pues técnicamente, o sea, fue una expresión de feminismos, fue una expresión de diferentes identidades sexuales y de diferentes orientaciones sexuales. Y trabajaron en conjunto, que también, ojo, ya existían estos roces, ya existían estas expresiones de discriminación entre diferentes grupos, ¿no? O sea, rápido, ya para terminar, o sea, mi participación, Washington, D.C., creo que había un grupo de mujeres que sí eran trans influyentes, ¿no? Y había un grupo feminista que era pues trans excluyente, ¿no? E incluso existían amenazas de muerte y de intento de asesinato, o sea, estamos hablando de pues, el nacimiento de la revolución sexual en los 60, o sea, ese tema no es nada nuevo, ¿no? Pero yo creo que ya no debería de ser vigente, que ya debería estar descartado, pero digo, yo no voy a opinar que deben o no que deben de hacer las feministas, pero pues sí, quizás deberían de empezar a revisar en cuestión cómo poder trabajar o juntar luchas o cómo abordarlas, ¿no? Al igual que nosotros deberíamos de abocarnos en ese ejercicio. Claro. Sí, bueno, probablemente usted esté preguntando ahí viéndonos en el live qué pasó con José Javier, ya nos avisó, está teniendo problemas. Recuerden que él estaba haciendo un esfuerzo, desde mi punto de vista, bastante loable y bastante extraordinario por conectarse a pesar en el transporte público, entonces es eso. Bueno, acá tenemos una pregunta que creo yo puede ser un poco polémica, no sé si la quieras contestar. Dice, ¿cuál es tu opinión sobre, bueno, sí, su opinión sobre el acrónimo TERF? Para quienes nos están viendo y probablemente nunca han oído el término, que lo dudo, pero de todos modos, TERF significa Trans-Exclusionary Radical Feminist, espero haberlo dicho bien, o feminista radical trans-exclusionaria. Entonces, no sé si quieras contestar, porque entiendo que justo lo acabas de decir y concuerdo contigo, pues como hombres, pues no es nuestro espacio hablar del feminismo, entonces no sé. Yo no voy a opinar qué opino del término, eso es algo irrelevante, pero me parece importante visibilizar que existen estos grupos, existen grupos del feminismo que excluyen a las mujeres trans dentro de su participación o se abocan más hacia un lado, una perspectiva meramente biológica bajo su entendido de biología, ¿no? Pero también es importante, ay, rayos, ¿qué hice? Espera. Ya, se abrió WhatsApp. Es importante también visibilizar que existen otros grupos, colectivas feministas y organizaciones que no perpetúan esa transexclusión, ¿no? Sino que desde su enfoque lo que es ser mujer es más que una expresión de, ¿cómo se dice esto? De glándulas, se me fue el concepto, pero bueno, más allá de los genitales, por así decirlo, ¿no? Y yo creo que con eso nos debemos de quedar. Y yo creo que es un debate que les compete a las mujeres feministas, les compete analizar y sabrán cuáles son sus motivos para abordar esto, pero sí hay algo que debemos de, como población LGBTI más, debemos de empezar a decir desde nuestra interseccionalidad de que no podemos tolerar actos de violencia contra ninguno de nosotros, en verdad, no podemos ni contra nuestros espacios tampoco, que no debemos de responder con violencia, ¿no? Pero sí plantar cara y decir que no. O sea, hacia ninguna expresión de odio o de violencia en contra de ningún grupo, ya sea de la denominación ideológica que tú quieras. No podemos.
Y si no los hacen a uno, nos los hacen a todos. Hay que tenerlo bien en claro. Claro, estoy completamente de acuerdo contigo y probablemente alguien, porque siempre hay alguien que nos ve y nos diga, pero es que piden tolerancia y no la dan. Bueno, nada más para recordarles y complementar un poco lo que decía Paris, denle una leída, denle una revisada a la paradoja de la tolerancia. Creo que resume muy bien qué se puede tolerar y qué no, en qué momentos y de qué formas, ¿no? Entonces, nuestra última pregunta, Paris, es de José María. Nos dice, si LGBTTIQ no es precisamente una comunidad, ¿cómo podríamos definirle? Yo, robándote un poquito de micrófono también unos minutos, yo podría decir que es una construcción de comunidad. Estamos haciendo comunidad. No es la primera vez que lo digo, a mí me parece, y también lo repitió hace rato José Javier, no somos una comunidad homogénea, no somos una comunidad completa, nos falta mucho camino, pero yo creo que los esfuerzos de gente tan talentosa y tan comprometida como lo es Paris, como lo es José Javier, son muchas otras organizaciones, son valiosísimos para construir una verdadera comunidad. Entonces, no sé, ahora sí, ¿qué quieras decir tú? Coincido completamente contigo, coincido completamente. Creo que podemos ver esfuerzos de construcción de comunidad, podemos ver otros esfuerzos que son todo lo contrario. Y sí, bien lo mencionas, no somos una población homogénea, completamente no, ni siquiera todos los hombres homosexuales somos iguales. O sea, como ya lo mencionaron durante toda esta conferencia, o sea, existen factores que por la realidad social nos hacen diferentes, ¿no? O sea, nuestros privilegios, nuestra capacidad económica o de adquisición, nuestra piel de piel por la pigmentocracia en un país sumamente racista como lo es México, diferentes realidades, nuestra expresión incluso, ¿no? O sea, el hecho de ser más femeninos o no serlos, incluso eso ha generado divisiones entre nosotros y perpetúa, o más bien existen expresiones que perpetúan la discriminación, ¿no? Con base a esta forma de expresar nuestra propia personalidad. Pero sí, yo invito a que terminemos de ver más allá de estas diferencias, de que si él tiene más dinero, que si es más blanco, que si es gordo, que si es flaco, que si no sé qué, o sea, realmente no, o sea, hay que decirlo, o sea, ante los ojos, ante los ojos del conservadurismo, ante los ojos del odio, ante los ojos de la misoginia, ante los ojos de los machismos, ante los ojos de todas estas expresiones de odio, del fanatismo religioso y demás, somos iguales. O sea, ante esos ojos somos iguales, todos estamos dentro del mismo bote, o sea, no se busquen diferencia entre ustedes. Si ellos no los ven con nosotros, menos hay que ver entre nosotros las diferencias, ¿no? O sea, para ellos somos lo mismo. Entonces, y de la misma forma van a actuar contra nosotros. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Hay que empezar a construir, a ver, sí, desde la interseccionalidad, empezar a construir diálogo, empezar a construir unidad. Y, ok, a lo mejor yo como hombre blanco privilegiado, yo homosexual con passing, ¿no? Por así decirlo, pues no me enfrento, ¿no? A las realidades que se enfrentan a otras cosas, pero tengo que generar empatía. Tengo que generar, por ejemplo, no voy a sufrir lo mismo que va a sufrir una mujer trans, ¿no? O las dificultades de acceso laboral que va a sufrir o atención médica, ¿no? No me van a cuestionar 1001 veces que por qué voy a tal lugar o no me van a intentar golpear por intentar entrar a un baño. O sea, pero tengo que generar empatía y tengo que, si bien no es mi lucha, pero es una lucha y es una causa que voy a defender y que voy a tratar de eliminar de mis espacios expresiones de odio contra esas poblaciones, contra ese tipo de actos de odio, ¿no? Y en la defensa siempre, ¿no? De la integridad y de la dignidad de todas las personas. Entonces, yo creo que esa debería ser nuestra forma de encauzarnos como comunidad. El momento en el que dejemos de notar más las diferencias y empecemos a notar más las similitudes, porque se los vuelvo a repetir, ¿no? O sea, pregúntale a alguien del Frente Nacional por la Familia o a alguien de la Vela Perpetua o demás, o sea, eres igual, ¿no? Tendrás dinero, tendrás lo que quieras, pero seas blanco y todo, pero para ellos eres, y disculpen las palabras, para ellos eres joto, maricón, vestida, y son igualitos, pecador, ¿no? Entonces no te busques diferencias. Claro, estoy también completamente de acuerdo contigo. Igual, ya para cerrar esta mesa el día de hoy, en nuestra tercera mesa del Foro Interuniversitario,
Sí me gustaría retomar un poco, usando igual el ejemplo del bote que decías, que también lo he dicho en otras ocasiones. Lo primero que tenemos que hacer es que todos estemos arriba del barco. No, a mí me parece inaceptable que unos anden en lancha, unos anden en bote, en yate, en lo que sea. No, primero todos estamos arriba del mismo, no importa cuál sea. Ya una vez adentro, ya sí que si nosotros queremos, ahora sí, nos aventamos, nos tiramos shade, que qué feos brillos te pones, que no sabes andar en tacones, lo que ustedes quieran. Pero primero, lo más importante es que todos subamos. Hay espacio para todos, para todas, para todes, y es importante que entendamos eso. Ya lo dijo Paris, hay que sacar estos discursos de odio de nuestra vida personal, de nuestra vida profesional, de todos lados, porque no aportan nada y sí dañan muchísimo, nos pueden arrebatar vidas. Entonces, digo, ya se nos fue, por lo que les decía hace rato José, pero de todos modos, muchísimas gracias. Es un esfuerzo extraordinario por conectarse aquí a pesar de estar en el transporte público. Ojalá nos esté viendo y le agradecemos muchísimo. Ya le haremos mandar, al igual que a Paris, sus constancias de participación. Estamos muy agradecidos. Y contigo, Paris, pues igual, y especialmente contigo también por el tiempo rápidamente con el que nos respondiste, con el que nos dijiste, sí, acepto. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá podamos coincidir en algún otro momento, ojalá las puertas de MOSIP y las mías personalmente también como activista pues van a estar siempre abiertas para lo que se necesite. Entonces, no sé si quieran decir algo más, Lili, Paris, muchísimas gracias de mi parte personal y de parte de MOSIP. Estamos muy agradecidos. Pues gracias a París y a Javier que estuvieron aquí. La verdad, todas las ponencias que nos están dando a todos los chicos de la universidad son muy complementarias. La verdad es que están resolviendo todas las dudas. A lo mejor faltó una aquí en el de Facebook, pero pues igual, si ustedes, no sé si quieran dejar París en alguna red social para que justamente los chicos se puedan acercar a él o incluso a Samuel para que puedan responder esas preguntas. Y recordarles también que ya nos falta una mesa de violencia hacia la población indígena, así que también los invitamos a que se queden a la segunda mesa, que diga la cuarta mesa. Entonces, nada, de nuevo reitero muchas felicidades y gracias, París y Javier, que nos estás viendo por aceptar la invitación. Al contrario, les quiero agradecer, en verdad, y les felicito mucho por abrir este tipo de espacios. Siempre me encanta ver a la banda abriendo estos espacios de diálogo, de discusión, y que hagan más, ¿no? O sea, y yo lo veo en ustedes, ¿no? Ese espíritu, porque hay muchas veces que notas cuando es simulación y no están realmente interesados, solamente es un evento por cumplir, pero aquí realmente se nota realmente el interés o la convicción hacia las causas, y lo cual pues siempre es agradable ser invitado y siempre es un placer y un privilegio ser invitado a espacios donde realmente existen convicciones. Y les felicito mucho y en verdad sigan así, sigan adelante, denlo todo, porque pues el tramo es largo, pero pues van a haber frutos, muchos o pocos, pero los van a ver y en verdad los felicito y muchísimas gracias y pues ya saben, estoy a la orden de lo que necesiten. Pues muchas gracias una vez más a ti, a Javier, a Lili, que también estuvo aquí con nosotros, y por supuesto a todos los que nos estuvieron viendo. Ya saben, ya lo dijo Lili, cualquier duda, cosa que tengan que decirnos, ahí están las redes sociales de MOSIP, ahí están las mías, ahí están las de Lili, las de Paris también, que se las vamos a dejar por ahí al finalizar todas las mesas de todos nuestros ponentes. Y pues nada, muchísimas gracias por vernos, ya lo dijo también Lili, ahorita a las 4 empezamos la cuarta y última mesa. Tenemos gente de la ENA que nos va a explicar un poquito más sobre la violencia de las comunidades indígenas. También me toca moderarla, así que van a ver mi bonita cara por ahí un rato. Pues nada, muchísimas gracias una vez más y nos vemos en un ratito. Bye.